Hoy en día conocemos cuál es el papel de la gravedad en el movimiento e interacciones de cuerpos celestes, la expansión o contracción de galaxias y la formación de agujeros negros. La fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre nosotros y sobre los cuerpos que nos rodean es un hecho de experiencia cotidiana. Durante la época de Newton, muchos creían que en el vasto universo la naturaleza seguía las reglas distintas que de las de aquí. Sobre la Tierra, la ley de Newton de la gravitación universal y las tres leyes de la dinámica mostraron que la naturaleza sigue las mismas reglas en todas partes. Esto produjo un efecto profundo sobre la visión actual que se tiene del universo. La ley de gravitación universal es una ley de la física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Esta fue presentada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen los dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Se observa que dicha fuerza actúa de tal forma como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro, es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos. La Tierra y los planetas siguen órbitas aproximadamente circulares alrededor del Sol. La fuerza hacia el centro que mantiene el movimiento planetario es tan solo un ejemplo de la fuerza universal llamada gravitación, la cual actúa sobre todas las masas del universo. Newton determinó la magnitud de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre la Luna, en comparación con la fuerza gravitacional sobre los objetos en la superficie terrestre. La aceleración centrípeta de la Luna es R igual a 3.84 por 10 a la 8 metros, igual al radio de la trayectoria. 2pi r igual a distancia recorrida. T igual a 2.36 por 10 a la 6 segundos, igual al periodo. La aceleración centrípeta de la Luna se muestra en la imagen siguiente. Esta aceleración se puede expresar en términos de g. La aceleración centrípeta de la Luna no es la aceleración de la gravedad para los objetos en la superficie lunar. Es la aceleración debida a la gravedad de la Tierra para cualquier objeto, como la Luna, que está a 384.000 kilómetros de la Tierra. La aceleración de la Luna hacia la Tierra es la que se muestra en la pantalla. Esto significa que la aceleración de la Luna hacia la Tierra es casi 1 sobre 3600 de la aceleración de los objetos en la superficie terrestre. La Luna está a 384.000 kilómetros de nuestro planeta, que es aproximadamente 60 veces el radio de la Tierra. La Luna está 60 veces más lejos del centro de la Tierra que los objetos que están en la superficie de la misma. Pero 60 por 60 es igual a 60 al cuadrado, que es igual a 3600. Newton concluyó que la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre cualquier objeto disminuye con el cuadrado de la distancia, r, desde el centro de la Tierra. Newton se dio cuenta que la fuerza de gravedad sobre un objeto depende no solo de la distancia, sino también de la masa del objeto. Es directamente proporcional a su masa. De acuerdo con la tercera ley de Newton, cuando la ley ejerce su fuerza gravitacional sobre cualquier objeto, como la Luna, dicho objeto ejerce una fuerza igual y opuesta hacia la Tierra. En concordancia con esta simetría, Newton llegó a la conclusión de que la magnitud de la fuerza de gravedad debe ser proporcional a ambas masas, donde mt es la masa de la Tierra, m objeto es la masa del otro objeto y r la distancia desde el centro de la Tierra hasta el centro del otro objeto. Newton fue un paso más allá de su análisis de la gravedad. Al examinar las órbitas de los planetas, concluyó que la fuerza requerida para mantener a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol parecía disminuir como el cuadrado inverso de la distancia desde el Sol. Esto lo condujo a creer que también existía una fuerza gravitacional que actuaba entre el Sol y cada uno de los planetas para mantenerlos en sus órbitas. Fue así como postuló su ley de gravitación universal o cuarta ley. Toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, como se muestra en pantalla. Donde m1 y m2 son las masas de las dos partículas, r es la distancia entre ellas y g mayúscula es una constante universal, que tiene el valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Despejando R y M1 de la ley de gravitación universal, la fórmula quedaría como la ven en pantalla. En un sentido estricto, la ecuación de la ley de gravitación universal permite calcular la magnitud de la fuerza gravitacional que una partícula ejerce sobre una segunda partícula, que está a una cierta distancia, dado que la fuerza de atracción gravitacional actúa a lo largo de la línea que une las partículas. Se trata de una fuerza central.
La ley de gravitación universal pone de manifiesto una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Más bien, todas las partes de la Tierra atraen gravitacionalmente, pero el efecto neto es una fuerza que actúa hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza de gravedad debida a la Tierra es el peso del objeto, P es igual a m por g. Entonces, si esta es la única fuerza que actúa sobre el objeto o partícula, su aceleración en la superficie de la Tierra es... Esta expresión se puede generalizar para cualquier planeta conociendo su masa y su radio. La aceleración de la gravedad varía con la altura en el caso de los satélites o cuerpos que orbitan a los planetas. Para calcular la gravedad a una cierta altura de la superficie del planeta consideramos que se encuentra a una distancia h sobre la superficie del planeta y tenemos que r es igual a r planetaria más h. Reescribimos la ecuación anterior considerando dicha distancia. Leyes de Kepler. Los movimientos de los planetas, estrellas y otros cuerpos celestes han sido observados durante miles de años. En la historia antigua, los sabios consideraban la Tierra como el centro del universo, modelo geocéntrico. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico demostró que la Tierra y los otros planetas giraban en órbitas circulares alrededor del Sol, modelo heliocéntrico. A principios del siglo XVII, el astrónomo alemán Johannes Kepler, 1571-1630, propuso 3 leyes para descubrir el movimiento de los planetas. Esas leyes antecedieron a las leyes del movimiento de Newton y su ley de la gravedad. Ellas brindaron una descripción mucho más simple del movimiento planetario que cualquier otra que se hubiera propuesto con anterioridad. Si invertimos el curso de la historia, observamos que una de las leyes de Kepler es consecuencia directa de las leyes de Newton. Kepler, discípulo de Brahe, retomó los innumerables datos recopilados por su mentor y trabajó con ellos muchos años intentando desarrollar un modelo matemático que concordara con los datos observados. Al comienzo de esta investigación le parecía obvio a Kepler que las órbitas de los planetas pudieran no ser circulares. Sus estudios demostraron que la órbita de Marte era en realidad una elipse, con el Sol en uno de sus focos. Esta conclusión posteriormente se generalizó para todos los planetas que giran alrededor del Sol, y Kepler fue capaz de establecer varios enunciados matemáticos relacionados con el sistema solar. Hoy en día, dichos enunciados se conocen como las leyes de Kepler del movimiento planetario. Ley 1. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol situado en uno de sus focos. La primera ley de Kepler o de las órbitas se puede obtener a partir del inverso del cuadrado de la atracción gravitacional en la ley de gravitación universal. La deducción es un poco complicada. Se puede demostrar que para cualquier objeto ligado a otro por una fuerza que varía como 1 sobre r al cuadrado, se moverá en una órbita elíptica y queda el objeto estacionario en uno de sus focos. El círculo es un caso especial de elipse en el que los dos focos coinciden. La órbita de la Tierra es casi circular. La distancia del Sol en el perihelio, punto más próximo, es de 1.48 por 10 a la 11 metros, y en el afelio, punto más lejano, es de 1.52 por 10 a la 11 metros. En semieje mayor, que es la semisuma de estas distancias, vale 1.50 por 10 a la 11 metros. Para la órbita terrestre, la distancia media Tierra-Sol se define como unidad astronómica, UA. Se utiliza frecuentemente en los problemas relacionados con el sistema solar. Un UA es equivalente a 1.50 por 10 a la 11 metros. En la figura anterior se observa un planeta de masa m moviéndose en órbita alrededor del Sol, cuya masa es m mayúscula. Suponemos que m mayúscula es mayor que m minúscula, por lo que el centro de masa del sistema formado por el planeta y el Sol está aproximadamente en el centro del Sol. La excentricidad E de una elipse se puede definir como la proporción entre las medidas de la distancia entre focos respecto al eje mayor de la elipse, siendo RP la distancia en el perihelio y RA en el afelio. En las órbitas planetarias, solo Mercurio tiene una excentricidad grande. En la siguiente tabla se pueden observar los valores de las excentricidades para los diferentes planetas. Las excentricidades de las órbitas planetarias no son tan grandes, por lo que trazadas en papel, las órbitas parecían circulares. Las excentricidades de la órbita de la Tierra es de 0.0167. Ley 2. Una recta que enlaza un planeta con el Sol recorre áreas iguales en el plano de la órbita del planeta en tiempos iguales. La segunda ley de Kepler o de las áreas indica que el planeta se moverá con más lentitud cuando se encuentra más alejado del Sol y con mayor velocidad cuando esté más cerca del Sol. La segunda ley de Kepler es equivalente a la ley de conservación del movimiento angular.
Es decir, un planeta se mueve más rápidamente cuando está más próximo al Sol que cuando está más lejos, de tal modo que el área barrida por el radio vector en un determinado intervalo de tiempo es la misma a lo largo de toda la órbita. Ley 3. El cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Pausa. Ya. La tercera ley de Kepler o de los periodos se puede deducir a partir de la ley de gravitación universal de Newton para el caso especial de una órbita circular. La fuerza gravitacional da lugar a la aceleración radial. La distancia recorrida en una revolución es la circunferencia del círculo, la cual es igual a 2pi radio. Entonces, la velocidad es la distancia recorrida durante una órbita dividida entre el periodo, como en la siguiente imagen. Ahora lo resolvemos para t. Al elevar el cuadrado ambos lados de la ecuación anterior, obtenemos la tercera ley de Kepler, o de los periodos, como se muestra a continuación, donde Ks es una constante dada por la siguiente imagen. Ks es independiente de la masa del planeta, por lo cual la tercera ley de Kepler es válida para cualquier planeta. Si consideramos la órbita de un satélite como la Luna alrededor de la Tierra, la constante tiene un valor diferente, con la masa del Sol sustituida por la masa de la Tierra. El valor de esa constante se puede hallar al sustituir los valores del periodo y radio orbital y despejar Ks. La masa del Sol es la siguiente. En las órbitas planetarias influyen las interacciones gravitacionales con otros planetas. Las leyes de Kepler ignoran esos pequeños efectos. Aun cuando dichas leyes fueron derivadas a partir del movimiento de los planetas, se aplican también a los satélites en órbitas terrestres. Muchos satélites, como los que usamos para las telecomunicaciones, están colocados en una órbita geoestacionaria o geosincrónica, es decir, una órbita circular en el plano ecuatorial de la Tierra cuyo perfil es igual al periodo de rotación terrestre. Un satélite en órbita geoestacionaria permanece en un punto determinado sobre el ecuador. A los observadores que están en el suelo les parece que flota inmóvil sobre ese punto, es decir, un satélite que ha sido colocado directamente arriba del ecuador describirá un círculo una vez al día en sincronía con la Tierra. Cuando un satélite gira alrededor de la Tierra en su trayectoria elíptica, tanto su velocidad que fija su energía cinética k, como su distancia desde el centro de la Tierra, que fija su energía potencial gravitacional u, fluctúan con periodos fijos. Sin embargo, la energía mecánica E del satélite permanece constante. La energía potencial del sistema está dada por la siguiente imagen. Con U igual a 0 para separación infinita, aquí R es el radio de la órbita, con la suposición de que por ahora es circular. M y M minúscula son las masas de la Tierra y el satélite, respectivamente. Para encontrar la energía cinética de un satélite en una órbita circular, escribimos la segunda ley de Newton como la siguiente. Donde V al cuadrado sobre R es la aceleración centrípeta del satélite. La energía cinética viene dada en la siguiente fórmula. Para un satélite en órbita circular es la siguiente. La energía mecánica total del satélite en órbita es la siguiente. Reescribiéndola tenemos lo siguiente. Y esto indica que para un satélite en órbita circular, la energía total, E mayúscula, es el negativo de la energía cinética, que es la siguiente. Para un satélite en órbita elíptica de semieje mayor a A minúscula, podemos sustituir A minúscula por R minúscula para determinar la energía mecánica de la siguiente forma. Esta ecuación nos indica que la energía total de un satélite en órbita depende solo del semieje mayor de su órbita, no de su excentricidad, E minúscula. Podemos concluir que la energía total de una partícula de masa m, moviéndose alrededor de una masa mucho mayor, m mayúscula, a lo largo de un círculo del radio, r minúscula, es negativa y varía en razón inversa del radio del círculo. En general, puede demostrarse que en todo movimiento en el cual la masa m minúscula describe una trayectoria que lo mantiene a una distancia finita de m mayúscula, la energía total es negativa. A grandes distancias la energía potencial es particularmente cero y la energía total es igual a la energía cinética, que siempre es positiva. Cuando la energía total es negativa, el cuerpo no puede alejarse grandes distancias del centro de atracción. Cabe la posibilidad de que un movimiento planetario en el cual la energía total es cero o es positiva, pero en esos casos la trayectoria de m minúscula no es una curva cerrada, sino abierta, es decir, la masa m minúscula no se mueve de modo que pase repetidamente por el mismo lugar varias veces. Es posible demostrar que si la energía total es positiva, la trayectoria es una hipérbola, y si la energía total es cero, la trayectoria es una parábola. Algunos cometas que han sido observados una sola vez describen órbitas parabólicas o hiperbólicas.
Ya se acabó. La chingada.